Buenos días desde Cádiz, desde el Hospital Puerta del Mar, desde el Servicio de Dermatología. Nos toca hoy hacer la sesión de derma, inmuno y reuma. Hacen 29 grados, hace un día excelente, sopla un poco de viento del sur y el cielo está completamente despejado. Un día estupendo para protegerse del sol y no olvidarse ni la gorra ni las gafas de sol. Hoy nos va a hablar la doctora Cintia Arjona de un tema súper interesante y súper controvertido, que es el tema de la dermatosis neutrofílica y su relación con las enfermedades autoinflamatorias. A continuación, pues, le voy a pasar el micrófono a Cintia para que podamos empezar. Aquí está. Adelante, Cintia. Buenos días a todos, soy Cintia Arjona, residente en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y hoy vengo a hablaros de un tema muy interesante, los síndromes autoinflamatorios y su relación con urticaria neutrofílica. Bueno, este tema, como vais a ver, pues es un tema muy complejo y quiero que sirva al menos de introducción para que conozcamos qué son los síndromes autoinflamatorios, su relación con la dermatología y un poco cómo podemos tratar estos síndromes. Aquí vemos pues el índice de la presentación. En primer lugar vamos a hablar un poco de los síndromes autoinflamatorios, a continuación de los mecanismos etiopatogénicos y del exantema urticarial y después hablaremos de los síndromes autoinflamatorios que cursan fundamentalmente con este tipo de manifestación cutánea. Bueno, para introducir el tema vamos a hablar un poco del sistema inmunitario innato. Como sabemos, se trata de la parte del sistema inmunitario independiente de antígenos. Por lo tanto, no tiene memoria y se compone, como vemos, de múltiples componentes. Tenemos las proteínas de señalización e inflamosomas, que son los que detectan pues, señales de peligro, tanto exógenos como endógenos. Aquí juega un papel fundamental el inflamosoma dependiente de caspasa 1, que es el que activa la interleuquina 1, que como vamos a ver, alteraciones a este nivel pues va a producir numerosos síndromes autoinflamatorios. Dentro del sistema inmunitario innato también pues, lo componen el sistema complemento, citoquinas proinflamatorias, células, fundamentalmente los polimorfonucleares, células NK, macrófagos y células dendríticas, y también son importantes las proteínas antiinflamatorias, proteínas que van a regular este sistema inmune para evitar pues, un síndrome autoinflamatorio. Vamos a enchufar y desenchufar. Vale, sí. Así, por tanto, los síndromes autoinflamatorios, como su nombre indica, van a ser alteraciones en este sistema inmunitario innato. Así, van a darse lugar respuestas inflamatorias exageradas ante estímulos que pueden ser diversos, como el estrés o el frío, o de forma espontánea, ningún agente externo que lo provoque. Siempre hay que descartar pues, presencia de otras causas que expliquen el proceso inflamatorio, como infecciones, enfermedades autoinmunes o neoplasia. Y siempre va a haber ausencia de autoanticuerpos y células T específicas de antígeno, que es lo que define los síndromes autoinmunes. Para su clasificación, como vamos a ver, pues se usan criterios etopatogénicos y genéticos diversos y aún hoy día se están conociendo cada vez más estos síndromes y se están realizando pues, clasificaciones nuevas e introduciendo nuevas enfermedades en estas tablas. Y también es importante que sean definidos como aquellas enfermedades que responden bien al bloqueo de interleuquina 1 y fármacos como la colchicina. En esta tabla vemos los 4 puntos fundamentales que se producen en un síndrome autoinflamatorio. Se caracterizan generalmente por episodios de fiebre recurrentes, normalmente
de forma espontánea, aunque veremos que hay veces que se asocian con algún estímulo como el frío. Además, las manifestaciones cutáneas suelen ser tempranas e intensas y muchas veces son la primera manifestación de este síndrome que nos puede hacer sospecharlo. Se acompaña de un síndrome inflamatorio multisistémico, de ahí pues síntomas tan diversos como artralgia, mialgia, serositis, etcétera. Y debido a ello, pues elevación de reactantes de fase aguda y un riesgo variable en función del síndrome del desarrollo de una amiloidosis secundaria por brotes repetidos de autoinflamación. Aquí una tabla que realizan los autores de esta revisión de 2009, donde dividen a los síndromes autoinflamatorios en función del nivel molecular donde se produce la alteración. Así, comprenden los síndromes autoinmunitarios tipo 1, cuando la mutación se debe a desórdenes en el inflamosoma encargado de activar la interleuquina 1, y a su vez lo dividen en enfermedades intrínsecas cuando la afectación está exactamente en el inflamosoma, y extrínsecas cuando la alteración se debe a fenómenos reguladores de este inflamosoma. Vemos pues que la criopirinopatía son los primeros síndromes autoinflamatorios que se descubrieron, que incluyen pues estos tres síndromes que vamos a desarrollar más a continuación. Las enfermedades tipo 2 son aquellas en las que se producen alteraciones en la activación del factor de transcripción NF-κB, y de ahí pues encontramos la enfermedad de Crohn, el síndrome de Blau y la fiebre periódica de Guadalupe. En el tipo 3 tenemos alteraciones en el plegamiento de proteínas, que da lugar pues a otros síndromes, como vemos en la tabla. Ahí en esta tabla pues vemos un poco cómo se conoce realmente a nivel molecular dónde se produce la alteración que da lugar a las crioopirinopatías, que son los síndromes que primero se descubrieron y por lo tanto se conocen más detalles acerca de su etiopatogenia. Así pues, en función de la proteína exacta, pues produce los síndromes TRAPS o la fiebre mediterránea familiar. Las enfermedades tipo 4 son las alteraciones del complemento. Las tipo 5 está el querubismo, que son por desorden en citoquina, que da una enfermedad autoinflamatoria del hueso. Y en la tipo 6 estamos con las enfermedades que se producen por alteraciones en la activación del macrófago, como el Serdia higashi y el síndrome de Griscelli. Y también incluye enfermedades tan frecuentes como la aterosclerosis, que no se deben a mutaciones en un gen, sino a enfermedades. Se trata de una enfermedad pues, multifactorial, por participación de diversos genes y también factores ambientales. Y los autores del artículo pues, señalan que existen otros síndromes que no se encajan bien dentro de estos 6 tipos que describen. Sería como un inicio para intentar organizar todos los datos existentes acerca de las enfermedades autoinflamatorias y seguir investigando. Esta otra tabla, diferente a la anterior, que también encontramos en varios artículos de la literatura, y que aquí pues vemos cómo se comprenden mucho más síndromes. En un extremo tenemos los síndromes propiamente autoinflamatorios, en las que se conocen bien el defecto genético debido al cual se produce la enfermedad. A continuación tenemos enfermedades propiamente autoinflamatorias también, porque se producen fenómenos de inflamación en independencia de antígenos, que son poligénicas, es decir, no se conoce realmente un gen exacto que explique esta enfermedad. Y aquí pues encontramos numerosas enfermedades, tales como el Crohn, la gota, la uveitis idiopática, el acné o enfermedades relacionadas con manifestaciones neiformes, etc. En la mitad de la tabla vemos que existen enfermedades mixtas que participan ambos tipos de sistemas
tanto el autoinmune como el autoinflamatorio. Y en el otro extremo de la tabla pues tenemos las enfermedades principalmente autoinmunes, tanto enfermedades autoinmunes que se deben a un defecto genético concreto, como el síndrome IPEX, o enfermedades poligénicas autoinmunes. Pues como todos conocemos, la enfermedad celíaca, la artritis reumatoide, etc. Las manifestaciones sistémicas que vamos a ver en los síndromes autoinflamatorios, pues como podéis ver, son múltiples. Fundamentalmente, he puesto en la tabla pues las que más se suelen ver. La uveitis anterior, serositis, mialgia, cefalea, dolor abdominal y, por supuesto, la fiebre que siempre acompaña o casi siempre acompaña a estas manifestaciones. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, que son, como he dicho, generalmente tempranas y muy frecuentes, podemos tener exantema urticarial, pero también pústulas estériles, placas erisipeloides, pioderma gangrenoso, un acné papulopustuloso y las placas eritemato-edematosas que solemos ver en el síndrome de Sweet. Aquí quería hacer un paréntesis para definir lo que son las dermatosis neutrofílicas. Las dermatosis neutrofílicas son un grupo heterogéneo de enfermedades que todas ellas se caracterizan por una infiltración de neutrófilos en la piel en ausencia de infección. Es frecuente, por lo tanto, el solapamiento de síndrome. Un paciente puede tener diversas dermatosis neutrofílicas, es frecuente, y no siempre van a ser por fenómenos autoinflamatorios. Algunas de ellas sí, pero otras dermatosis neutrofílicas son por fenómenos autoinmunes, como ocurre, por ejemplo, en la vasculitis leucocitoclástica. Por ello se pueden asociar a veces a neoplasia maligna, enfermedad inflamatoria intestinal, fármacos con participación de autoanticuerpos. Por lo tanto, la dermatosis neutrofílica es un concepto más anatomopatológico que una entidad clínica de por sí. Aquí, bueno, una tabla de algunas. Vemos el pioderma gangrenoso, que es fundamentalmente autoinflamatorio, y esto, pues bueno, otra tabla que comprende más enfermedades neutrofílicas, pero no es el objetivo de nuestra presentación hoy. Una vez presentado lo que son los síndromes autoinflamatorios, quería hablar un poco más concreto de un tipo de manifestación que podemos ver en estos síndromes, que es el exantema urticarial. En dermatología es muy frecuente que nos vengan pacientes con exantema urticarial, pero tenemos que tener presente que no siempre va a ser una urticaria típica, sino que también puede estar escondiendo un síndrome autoinflamatorio. Y con ello pues quiero presentar esta tabla para intentar un poco dilucidar los dos tipos de mecanismos por los que se puede producir. En la parte superior vemos como un exantema urticarial puede estar producido por mastocitos eosinófilos, por la liberación de histamina, participación de la inmunoglobulina E, que es lo más frecuente en la población, tanto en urticaria aguda espontánea como en la urticaria crónica espontánea o inducible. Como sabemos, este tipo de urticaria se caracteriza por un prurito intenso y hay un riesgo variable de angioedema y responde bien al antihistamínico y al omalizumab. Por otra parte, el exantema urticarial mediado por interleuquina 1, fundamentalmente por activación del macrófago, el neutrófilo, se da en los síndromes autoinflamatorios. El prurito va a ser leve y muchas veces, más que prurito, lo que se produce es una sensación de quemazón. Y acompañado de síntomas sistémicos como la fiebre, la artralgia y elevación de fase aguda, de reactantes de fase aguda. Aquí los antihistamínicos y el omalizumab no van a ser nada efectivos y la respuesta glucocorticoide es variable en función del síndrome autoinflamatorio ante el que nos encontremos. Sí que suelen responder bien a la colchicina y al bloqueo de interleuquina 1. Aquí en esta tabla pues describo esto un poquito más. Como hemos comentado, en la urticaria los abones son muy pruriginosos y la distribución generalmente es asimétrica, evanescente y cambiante, y se puede dar desde el punto de vista epidemiológico pues a cualquier edad y es muy frecuente en la población. En la biopsia vamos a ver un importante edema dérmico
y el infiltrado inflamatorio suele ser perivascular y número variable de eosinófilos, neutrófilos y linfocitos. Generalmente los síntomas sistémicos están ausentes y los restantes fases agudas son normales. Por otra parte, en los síndromes autoinflamatorios, la clínica va a ser un poco distinta. Generalmente los abones son más planos, incluso a veces como mácula eritematosa, la distribución es simétrica sin afectar el rostro y la clínica subjetiva es más de quemazón, aunque hay veces que también pueden referir prurito. Y en la biopsia, pues el patólogo nos suele hablar de una urticaria neutrofílica, cuando ven un infiltrado inflamatorio rico en neutrófilos, que puede ser tanto perivascular o intersticial. Aquí unas imágenes de ambos tipos de urticaria para diferenciar un poco desde el punto de vista clínico los abones. Arriba muy edematoso y pruriginoso y abajo pues un poquito más plano y menos pruriginoso. Ahora vamos a hablar de unos 6 síndromes autoinflamatorios que son bastante conocidos en la literatura y que se caracterizan muchas veces por una clínica urticarial. El primero de ellos que vamos a ver es los síndromes CAPS o síndrome asociado a periódico asociado a la criopirina, también conocida en la literatura como criopirinopatía, que hoy día se sabe que se deben a mutaciones en el gen NLPR3. Esta es la proteína sensora fundamental del inflamosoma. Cuando se muta, se activa de forma constitutiva y activaría la producción de interleuquina 1 en ausencia de antígenos. La herencia es autosómica dominante y generalmente se manifiesta los primeros brotes antes de los 6 meses de edad. Clínicamente se caracterizan sobre todo por un exantema urticarial acompañado de fiebre y otros síntomas sistémicos, como son la uveitis, artralgia, mialgia. Y en la diapositiva vemos los 3 fenotipos que se han descrito. Inicialmente se pensaban que eran tres entidades totalmente distintas, pero hoy día se sabe que constituyen todo el mismo síndrome, ya que se deben a mutaciones en el mismo gen. Y se diferencian entre ellas por el grado variable de gravedad. En el extremo más leve tenemos la urticaria familiar por frío, que se caracteriza por brotes recurrentes que duran generalmente menos de 12 horas y se desarrollan ante ambientes fríos. No se producen ante contacto con objetos fríos, lo cual lo permite diferenciar de una urticaria crónica inducible por frío, ya que en ella el test de contacto con un cúbito de hielo va a ser positivo. Sin embargo, en la urticaria familiar por frío, este test va a ser negativo. Y es raro el desarrollo de amiloidosis secundaria. A continuación, el síndrome de Muckle-Wells es un poco más grave, el riesgo de amiloidosis sube hasta el 25% y los brotes de exantema urticarial, fiebre y síntomas sistémicos pueden durar hasta 36 horas. Y característicamente una sordera neurosensorial progresiva nos debe orientar también a este síndrome. Y en tercer lugar tenemos al síndrome más grave, el NOMID o CINCA, en el cual ya al nacimiento 2/3 de los pacientes pueden presentar un exantema urticarial. Además puede reconocerse por una fase peculiar y múltiples alteraciones tempranas del sistema nervioso central. En segundo lugar, el síndrome TRAPS o síndrome periódico asociado al receptor del TNF se caracteriza clínicamente por episodios de fiebre y un exantema anular migratorio doloroso, aunque también es muy frecuente el exantema urticarial y por eso también la he traído en esta presentación. También es una enfermedad monogénica como la anterior y en esta ocasión la mutación se debe al gen del receptor de TNF, de transmisión autosómica dominante, y también existe un riesgo importante de amiloidosis, entre el 15 y el 25%. Entre las clínicas más frecuentes tenemos el edema periorbitario, la mialgia,
la artralgia, dolor abdominal y fascitis. Todo ello pues, es característico de este síndrome, aunque también pues, podemos ver otro tipo de manifestaciones propias de los síndromes autoinflamatorios. Y aquí una imagen de un niño con este exantema anular migratorio tan característico. En tercer lugar, otro de los síndromes autoinflamatorios que vamos a ver es la deficiencia de mevalonate quinasa. La mevalonate quinasa es una enzima que se encuentra, bueno, que metaboliza el ácido mevalónico y su herencia es autosómica recesiva, es menos frecuente que los síndromes anteriores. También existe, igual que hemos visto los síndromes CAPS, pues dos fenotipos en función de su gravedad. En el extremo más leve tendríamos el síndrome de hiper-IgD y en el extremo más grave la aciduria mevalónica, que desde el nacimiento pues, presentan manifestaciones neurológicas con ataxia cerebelosa, retraso mental, catarata, anemia y también reconocible por una dismorfia facial característica. El síndrome de Nissel es otro de los síndromes autoinmunes que podemos ver muy frecuentemente, un exantema urticarial neutrofílico, y los criterios diagnósticos que se han establecido para este síndrome son la existencia de este exantema acompañado de una gammapatía monoclonal, IgM o IgG, más dos de los siguientes, bien fiebre intermitente, artralgia o artritis, dolor óseo, adenopatía, hepatoesplenomegalia, leucocitosis, elevación de VSG o un infiltrado neutrofílico en una biopsia cutánea. A diferencia de la mayoría de los síndromes autoinflamatorios que existen, esta enfermedad es típica de personas en edad media, alrededor de los 50 años. Por lo tanto, no se debe a una enfermedad monogénica bien conocida. Aún no se conoce muy bien, aunque recientemente se ha publicado un caso asociado a mutación en el gen NLRP3, que como hemos explicado es el gen que se afecta en los síndromes CAPS, pero es mosaicismo, es decir, no es la línea germinal, sino sería una mutación posterior. Existe un riesgo de hasta el 15% de desarrollo de una enfermedad linfoproliferativa como la macroglobulinemia de Waldenström y va a responder, al igual que el resto de síndromes, pues, al bloqueo de interleuquina 1. Aquí en esta tabla podemos ver la frecuencia con la que podemos ver todos los síntomas que se asocian al síndrome de Nissel. El RA urticaria y la fiebre son los más frecuentes y, bueno, como hemos comentado, pues el dolor abdominal, el dolor óseo, el prurito, es variable. Y aquí os traigo una imagen de un paciente nuestro que diagnosticamos recientemente de un síndrome de Nissel, que presentó un cuadro de artralgia y exantema urticarial levemente pruriginoso que no respondía a antihistamínicos, llevaba varios años sin llegar al diagnóstico y gracias al estudio de la biopsia y a la reconsideración del caso pudimos diagnosticarlo. Se detectó, por supuesto, una gammapatía monoclonal y ha respondido excelentemente al tratamiento con bloqueo de interleuquina 1. En quinto lugar, vamos a ver la enfermedad de Still del adulto, que característicamente se produce una fiebre muy elevada, superior a 39 grados, junto a un exantema maculopapular asalmonado. Los episodios son recurrentes durante más de una semana y ocurren por la tarde o por la noche. Otros síntomas que también podemos ver, pues un exantema urticarial, faringitis, artralgia y existe un riesgo importante de desarrollo de una artritis grave. Siempre para su diagnóstico, pues excluir enfermedad infecciosa, reumatológica o neoclásica que pueda explicarlo. Y al igual que el síndrome del Nissel, hoy día se considera de origen desconocido por participación de alteraciones a nivel genes y en sexto lugar vamos a ver la artritis idiopática juvenil sistémica o SIJA.
se caracteriza clínicamente por episodios recurrentes de fiebre alta, más un exantema urticarial o maculopapular asalmonado y poliartritis. Y se ocurre en pacientes menores de 16 años. Y es característico también que aparezca uveitis, además de otros síntomas sistémicos propios de los síndromes autoinflamatorios. Como vemos por su definición, es como la enfermedad de Still del adulto, que ocurre en menores de 16 años y para su diagnóstico es obligatorio la existencia de artritis. También es una enfermedad poligénica como el Still del adulto. Y en cuanto al tratamiento, vamos a hablar un poquito de cómo podemos tratar los síndromes autoinflamatorios. En primer lugar, pues los glucocorticoides. Se ha visto que hay una muy buena respuesta en algunas de las entidades, como la SIJA, la enfermedad de Still del adulto, el déficit de mevalonatoquinasa y los síndromes TRAPS. Sin embargo, en otros síndromes autoinflamatorios, los glucocorticoides no van a ser efectivos para el control de los brotes. Además, no podemos depender de ciclos continuos de glucocorticoides, ya que se trata de enfermedades crónicas y que van a requerir un tratamiento más a largo plazo. De ahí surgen los fármacos que bloquean la interleuquina 1, que ha mostrado una buena respuesta prácticamente en todos los síndromes antiinflamatorios y que muchas veces permiten también hacer un diagnóstico de esta enfermedad, la buena respuesta al bloqueo de interleuquina 1. En la tabla vemos 3 fármacos, de ellos el Rinolacet ya se ha retirado, ya no se usa, porque se trata de una proteína quimérica que tiene riesgo de fenómenos de hipersensibilidad. Y hoy día pues tenemos a nuestra disposición el anakinra, que es un antagonista recombinante del receptor de interleuquina 1, y el canakinumab, que se trata de un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la interleuquina 1. Hoy día se están aprobados sobre todo para los síndromes CAPS, aunque se están utilizando para el resto de síndromes autoinflamatorios. Otra opción de tratamiento sería el bloqueo de interleuquina 6. Para ello tenemos el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal antirreceptor de interleuquina 6, indicado para la artritis reumatoide y la SIJA, aunque también ha mostrado muy buena respuesta en síndrome TRAPS, en el síndrome de Nielsen y también en el Still del adulto. Y finalmente, en el déficit de mevalonatoquinasa, pues sería útil el bloqueo de TNF. Para ello, pues tenemos los anticuerpos monoclonales que conocemos, como el infliximab y la adalimumab. Bueno, visto todo esto, podemos decir que los síndromes autoinflamatorios es un mundo complejo que todavía se están conociendo muchos de los genes que participan, y decir que se trata generalmente de síndromes infrecuentes. Ante un paciente con un exantema urticarial que entre en nuestra consulta no es lo primero que vamos a pensar, pero tenemos que tener en cuenta qué criterios vamos a usar para sospechar este tipo de síndrome y realizar pues más investigaciones. Y para ello he hecho este pequeño esquema en los 5 puntos fundamentales que tenemos que considerar a la hora de considerar un síndrome autoinflamatorio. En primer lugar, pues las características del exantema urticarial, afinar un poco más y ver si los abones son más o menos edematosos, si son pruriginosos o son más bien quemantes, y también la biopsia es importante, si existe un infiltrado neutrofílico. En segundo lugar, si existen síntomas sistémicos asociados, si hay fiebre, artralgia, mialgia. En tercer lugar, la analítica, si muestra elevación de reactantes de fase aguda y también ausencia de autoanticuerpos que puedan explicarlo. La historia familiar también es importante. Y la respuesta a fármacos, la no respuesta a antihistamínicos y en algunos casos tampoco a glucocorticoides, y sin embargo se va a responder bien a bloqueo de interleuquina 1. Todo ello, pues, en conjunto podemos sospechar un síndrome autoinflamatorio. Y en esta tabla, pues, las pruebas
básicas que considero que debemos realizar ante una sospecha de síndrome autoinflamatorio, pues una analítica general, incluyendo marcadores de fase aguda, autoinmunidad, estudios de orina y, aunque no en todos los hospitales está disponible, la detección de niveles séricos de amiloide A puede ser útil para correlacionar la actividad de la enfermedad y el riesgo de amiloidosis secundaria y la biopsia cutánea. Para realizar un diagnóstico definitivo en aquellos síndromes donde se conoce bien la mutación genética, pues sería necesario realizar el estudio genético apropiado. Este estudio solo se realiza en centros especializados y el coste es elevado. Y se ha visto que en aquellos pacientes en los que se sospecha firmemente un síndrome autoinflamatorio porque tenga síntomas típicos, hasta en el 40-50% este estudio va a ser negativo. Por lo tanto, es necesario utilizar criterios validados para poder elegir qué paciente vamos a estudiar con este estudio genético y lograr un mayor valor predictivo positivo. Hay casos que cada vez más se están conociendo que se deben a mutaciones en mosaicismo y, por lo tanto, los estudios genéticos rutinarios no van a detectarlo y para ello sería necesaria la ultrasecuenciación del ADN. Son aquellos casos pues, de inicio más tardío, de una sintomatología un poquito más leve y con menor riesgo de amiloidosis secundaria. Aquí os pongo una página web, Infibers, donde cada día se recogen los nuevos las mutaciones que se van conociendo en los genes de los síndromes autoinflamatorios. Cada día pues pueden aparecer nuevos, por lo tanto podemos ir accediendo a esta página e ir renovando nuestro conocimiento acerca de qué genes se conocen en los síndromes autoinflamatorios y qué mutaciones específicas se encuentran. Y finalmente pues quería mostrar el consentimiento para el estudio genético que se realiza en el CLINIC a colación de nuestro paciente, que realizamos el estudio genético para descartar mutaciones en genes conocidos ante el diagnóstico del síndrome de Nissel. Y bueno, decir que el Hospital Clínic de Barcelona pues nos está ayudando para el estudio de genes de este tipo. Y si tenéis alguna duda, comentario, este es el momento. Bueno, Cintia, muchas gracias por tu detallada exposición. La verdad es que es un tema apasionante y nos despedimos desde Cádiz, España, y esperamos que os haya gustado y que las condiciones de sonido hayan sido buenas a lo largo de la exposición. Muchas gracias.